Empezamos un tema nuevo que es cimentaciones semiprofundas. Y estas fundaciones son fundaciones que se utilizan normalmente Ingeniero, cuando tenemos solicitaciones en las cuales haya mucho momento, mucha excentricidad, o sea, mucho momento y poco normal. Es decir, situación en la que tengamos gran excentricidad. Ingeniero, Eso sucede normalmente cuando tenemos estructuras livianas, como puede ser un galpón, y si el galpón es medio alto, entonces es liviana, la chapa es liviana, no tenemos casi mampostería y tenemos mucha acción del viento. Entonces tenemos fuerzas horizontales importantes, ¿sí? 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 ¿Ahora me escuchan? ¿Me escucho? Ahora sí, ingeniero, ¿Me pero escuchan no se ahora? ve la presentación. Bueno, ya volvemos a la presentación. Ya volvemos a la presentación. ¿Sí? Entonces, tenemos fuerzas horizontales importantes, ¿sí? 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 ¿Están viendo la presentación ahí? ¿Ahora me escuchan? Lo escuchamos, ingeniero, pero no se ve la presentación. Escucho. No tengo compartida la presentación en la computadora teóricamente. Ahora sí, ingeniero, ¿Me escuchan ahora? no se ve la... Ahí está. Bueno, va a haber un delay importante, así que les decía que bueno, ya volvemos a la presentación. Yo no la veo la presentación. No sé si los otros chicos la ven. O hay dos no, yo Meet. tampoco, no se ve la No presentación. entiendo. No, yo tampoco la veo. Ingeniero, son dos Meet distintos los que está dando. ¿Cómo? Está transmitiendo dos Sí, Meet. son dos mails distintos. Ah, bueno, en uno no está compartiendo la presentación. Pero vamos de nuevo. No me aparece la presentación.
¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan cortado o bien? Y por Ahora ahora bien. bien. Por ahora bien, bueno, esperemos. Bueno. Le decía de que este tipo de fundaciones se usa cuando tenemos estructuras con mucho momento y poco normal, es decir, con cargas horizontales importantes que crean momento y poco peso de estructura liviana. Cuando nosotros tenemos ese tipo de estructura, normalmente recurrimos Disculpe, a ingeniero. lo Lo que que son sí no está los bloques presentando. de fundación o fundaciones semiprofundas. Si ustedes tienen, por ejemplo, como les decía, la columna de un... Sí. No, todavía estoy hablando nomás. Decía que esto se usa cuando ustedes tienen poco momento, perdón, mucho momento y poco normal. En ese caso, el problema que tenemos al tener gran excentricidad es que las fundaciones tienden a ser grandes y poca parte de la fundación se utiliza. Y el problema que tiene también es que muchas veces esas solicitaciones son reversibles y al ser reversible no tendría que trabajan solamente el extremo de la fundación, lo resolvería con una base aislada o con una zapata corrida eventualmente. ¿Está viendo la presentación? Sí, ingeniero, sí se ve. Sí. Y nosotros tenemos un normal, un esfuerzo normal y un momento, y ese esfuerzo normal y ese momento me genera una excentricidad importante. Ingeniero, creo que se está cortando de nuevo. Trasladamos la fuerza a la base, también tenemos un corte o una fuerza horizontal. Ingeniero, ¿podría apagar la cámara para que lo escuchemos mejor? Bueno. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Si nosotros, con este momento grande, este normal es chico, tendríamos una excentricidad muy grande. No, pero no se ve la Probemos si presentación, seguimos un poquito más. ingeniero. Sí, ya lo vamos a hacer.
Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Si nosotros, este momento, con este momento grande, trigonomal de chico, tendríamos una excentricidad muy grande. Vamos a ver. Ahí se ve la presentación. Ahí sí, ingeniero. Ahí se ve la presentación. Sí, ingeniero. Sí, sí se ve, ingeniero. Bueno. Entonces, nosotros tenemos un momento, una carga normal, bien, una fuerza horizontal y el peso propio de la fundación. Esta normal tiene que ser igual a la carga de la estructura, que normalmente es baja, y al peso de la fundación. Y esta estructura, como yo le decía, o este sistema de fundación se usa cuando tenemos momentos importantes y esfuerzos normales bajos, que pueden ser estructuras bajo la acción del viento, o, ejemplo, torres de alta tensión o postes de electricidad donde los tiros horizontales de los cables son importantes. Nosotros vamos a tener una excentricidad importante y acá, si ustedes ven, con esa excentricidad que vamos a estar seguramente lejos del tercio medio, muy poca parte de la base va a estar trabajando. La fuerza normal, la reacción normal que hace el suelo, es la suma de la carga P, que es de la estructura, más el peso propio de la fundación. Y tenemos una fuerza horizontal, R, que va a estar dada por la adherencia que puede haber entre la fundación y el suelo y la fricción. Si la fuerza R es menor a la fuerza R máxima, esto va a tender o va a estar tranquilamente en equilibrio, digamos. Es decir, si la fuerza horizontal que yo necesito, que en este caso R sería igual a Q en principio, y después vamos a ver que no es exactamente igual, si es menor a la fricción, por ejemplo, si estamos en un suelo granular, es decir, no tenemos cohesión, no tenemos adherencia, entonces tendremos una fuerza horizontal menor a la máxima, entonces el equilibrio va a estar garantizado. La fuerza máxima tiene una componente de fricción, que sería N por tangente de delta, donde delta es una parte que lo toma 0,80 o 0,85 del ángulo de fricción interno, más la superficie por la adherencia. Por ejemplo, si tenemos un suelo granular, una arena, el segundo término sería cero, no habría cohesión, porque esa adherencia, esa letrita representa la adherencia, es una fracción de la cohesión. Ahora, cuando esto se quiera mover, aparece una fuerza de empuje del suelo, un empuje lateral, que no es, y esto es importante que lo tengan claro, no es ni un empuje activo ni un empuje pasivo, porque no estamos trabajando en una situación de estado límite, como sería lo que tenemos cuando a los empujes del suelo lo evaluamos como empuje activo o pasivo, o sea,
la fuerza es tanta de que o el empuje sobre el suelo es tanto, o la fuerza que hace el suelo sobre la estructura es tanta que se desprende una cuña, estamos en estado límite, y se genera ese empuje activo o pasivo. Y despreciamos la fuerza de roce que hay en las caras laterales del bloque. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a considerar que en esta cara, hacia donde va la fuerza, el suelo actúa como un medio elástico y como si nosotros tuviésemos infinitos resortecitos acá, que son función del coeficiente de balasto. Y este empuje horizontal va a ser la resultante de la fuerza que hacen esos resortes. Si estamos en un suelo granular, vamos a considerar que vamos a considerar una variación lineal de las rigideces de esos resortes. Si estamos en un suelo cohesivo, vamos a considerar que el suelo tiene una rigidez constante, es decir, la rigidez de todos los resortecitos son la misma, en toda la altura. Eso es lo que decimos cuando decimos que tenemos un coeficiente de balasto horizontal constante en la altura. Se supone que el bloque es infinitamente rígido, entonces no hay deformaciones por flexión. Si no hay deformaciones por flexión, no hay flexión. Y si no hay flexión, no hay variación del momento. Si no hay variación del momento, no hay corte. Es decir, eso implica que no tenemos o no es necesario realizar un dimensionado estructural. Y nosotros vamos a suponer que este bloque está rotando por efecto de estas solicitaciones con respecto a un punto que está en el plano de la base. A los efectos de analizar el movimiento del bloque, vamos a ver una traslación vertical y una rotación respecto al centro del bloque. Estas son las hipótesis de partida de trabajo para estas fundaciones semiprofundas que son bloques rígidos. Yo tengo un bloque que no tiene mucha profundidad, no va a haber mucho suelo para que se desarrolle este empuje 1. Este empuje 1 va a ser chico, por lo tanto, Q va a ser más grande que el E1 normalmente, y la fuerza resultante va a tener el mismo sentido que E1. Entonces, esa reacción que va a aparecer en el plano de la base horizontal va a ser la acción horizontal menos E1. Si nosotros hacemos el bloque de más profundidad, esta fuerza E1 va a aumentar, E1 va a ser más grande que Q, y por lo tanto, la fuerza que se tiene que generar en el plano de la base va a cambiar de sentido. Pero ni en este caso, ni en este caso, llegamos a la fuerza máxima. Si nosotros hacemos el bloque muy profundo, casi como un pilote corto, acá vamos a llegar, esta fuerza va a ir aumentando, vamos a llegar al aire máxima y no va a alcanzar para generar el equilibrio y tendrá que aparecer un empuje E2 en sentido contrario, lo que implicaría que este bloque o este pilote corto ya no rota con respecto al plano de la base, sino rota en un punto más arriba. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ingeniero.
habíamos dicho que para suelos granulares, bien, habíamos dicho que para suelos granulares, el coeficiente de balasto variaba linealmente con la profundidad. A partir de 0 en la superficie a un valor que resultará del estudio del suelo o del ensayo de placa que realizaremos. Y habíamos dicho que el plano de la base estaba, perdón, el punto de rotación estaba en el plano de la base. O sea, no bajo el bloque, sino en el plano. Y habíamos dicho recién que nosotros acá íbamos a considerar que el movimiento del bloque estaba dado por un movimiento, un desplazamiento vertical y una rotación. Nosotros tenemos la carga total que tiene una excentricidad E, que vamos a suponer que es menor que el sexto, es decir, está digamos, está en el tercio medio, de tal manera que toda la base está comprimida desde una presión mínima en el borde opuesto a la presión máxima que está en el borde del lado de la excentricidad de la carga. Ese esquema surge de considerar un desplazamiento vertical, es decir, una presión uniforme, y una rotación producida por el momento. Es decir, una carga producida por la fuerza normal, esta resultante del sólido de presiones tendrá que ser igual a la fuerza normal, y acá la resultante del sólido de presiones esta con esta, que se pone a ser dos fuerzas iguales en sentido contrario, produce un momento, tendrá que ser igual al momento, que será la fuerza N multiplicada por la excentricidad E. El ángulo va a ser, si yo analizo esto, esta presión que yo tengo acá, este delta P, está asociado al desplazamiento, porque hemos dicho que estamos considerando que el suelo es un medio elástico, por lo tanto, los desplazamientos están relacionados directamente con la rigidez de los resortes. Si yo a la variación de presión esta, que vamos a ver cómo la determinamos, la dividimos en el coeficiente de balasto vertical, tengo un desplazamiento. El desplazamiento en este punto. Si ese desplazamiento lo divido en esta longitud, tengo el desplazamiento y esta longitud, tengo la tangente del ángulo, que es lo que gira el bloque. Que si nosotros, en lugar de ver estos diagramas como presiones, los vemos como desplazamiento, vamos a estar relacionando que la pendiente de desplazamiento de esta línea es la misma pendiente de desplazamiento de esta línea. Porque no se olviden que este diagrama surge de la suma de estos dos. Ahora, la variación de presión esta es la variación de presión de un momento actuando sobre una
rectangular. O sea, momento sobre módulo resistente. Momento sobre módulo resistente me da esta variación de presión. El momento N por E, el módulo resistente B, que sería la longitud perpendicular a la pantalla, L cuadrado largo sobre 6, módulo resistente de un rectángulo. Si trabajamos un poco esa expresión, llegamos a una expresión en la cual tenemos el momento, las dimensiones de la base y el coeficiente de balasto vertical, que podrá o no ser distinto al horizontal si estamos hablando del mismo suelo o suelos distintos según sea el caso. En horizontal, ¿qué es lo que tenemos? Hemos dicho que nosotros tenemos un giro, donde entonces, como el giro se va a dar en el plano de la base, los movimientos horizontales los podemos reducir a un movimiento sobre una recta vertical, donde el desplazamiento máximo va a estar en el punto superior y el desplazamiento es 0 en el plano de la base. Y vamos a tener, por lo tanto, como esto es rígido, una variación lineal de ese desplazamiento. Ahora, como todo gira igual, el ángulo que gira la base es el mismo ángulo que gira el lateral. Nosotros ya teníamos calculado cuánto giraba ese lateral. Este desplazamiento va a ser la tangente de alfa por la altura. Nosotros también hemos dicho que el coeficiente de balasto horizontal variaba linealmente con la profundidad. Lo que yo le decía hace rato, este coeficiente de balasto horizontal a esta profundidad puede ser el mismo que el del vertical, si estamos hablando del mismo suelo, o puede ser distinto. Entonces, tenemos una función lineal de desplazamiento por una función lineal de rigidez. Para sacar presiones yo tengo que multiplicar la rigidez por el desplazamiento. Si yo multiplico una función lineal por otra función lineal, vamos a tener una función cuadrática. Acá tenemos cómo varía el coeficiente de balasto horizontal en función de de la profundidad I. Tenemos cómo varía X en función de la profundidad I y cómo varía el coeficiente de balasto horizontal en función de la profundidad I. La presión es la multiplicación de la rigidez, que es lineal en I, por el desplazamiento horizontal, que también es lineal en I. Multiplico dos funciones que varían en función de I, obviamente vamos a tener una función cuadrática en I. Que si acá hay desplazamiento 0, la presión tendrá que ser 0. Si acá hay rigidez 0, la presión también tendrá que ser 0. O sea, tengo dos puntos. Tengo una función cuadrática en la cual sé que los dos puntos van a ser 0. Por lo tanto, el valor máximo tendrá que estar en el centro. Como tengo una parábola, entonces, si tengo dos puntos que son 0, el valor máximo va a estar en el centro. Entonces, tenemos la multiplicación de esta función lineal de desplazamiento por esta función lineal de rigidez, me da la variación de presión. Donde tengo una función cuadrática con el valor máximo en el centro. Donde la presión máxima
se va a dar para la coordenada h sobre 2. Si nosotros reemplazamos aquí y aquí hi por h sobre 2, tenemos esa expresión digamos, tenemos la presión máxima acá, y si nosotros multiplicamos el área esta, que la presión máxima la conocemos, por la altura, perdón, el área de una parábola es 2/3 del rectángulo que implicaría la cuerda por la flecha. O sea, vamos a tener 2/3 de la fuerza horizontal por la, digamos, por la presión. Entonces tengo presión máxima por H, cuerda por flecha. 2/3 de eso nos da el área de la parábola. Y esa área de la parábola yo la multiplico por la superficie en la cual está actuando, por el ancho, perdón, de la superficie en la que está actuando, que es B, tengo una fuerza. Y ese sería el valor de la fuerza E1 que nosotros tenemos actuando acá. Esta fuerza es fundamental, ¿por qué? Porque esta fuerza genera en el plano de la base un momento en sentido contrario al momento actuante externo. Y eso hace que nos ayude a reducir el momento y por lo tanto reducir la excentricidad y hacer que las resultantes de fuerza estén en el tercio medio. Hemos dicho que la presión en el centro era el coeficiente de balasto por h sobre 4 por el tangente de alfa, que empezamos a reemplazar los valores, vamos reemplazando todos los valores y vamos a llegar a esta expresión en la cual vamos a tener la fuerza E1 en función del coeficiente de balasto horizontal, el coeficiente de balasto vertical. Si estamos hablando del mismo suelo, esto puede llegar a ser 1. Hay suelos que pueden tener distinta consolidación horizontal que vertical, y por tanto, por más que estemos hablando del mismo suelo, estos coeficientes de balasto pueden ser distintos. Las solicitaciones, o sea, N por E, y la geometría. Fíjense, en acá tenemos suelo, solicitaciones y geometría del bloque, que son los tres factores de los cuales depende ese empuje 1, que es la fuerza horizontal que actúa en el centro. En este caso actúa en el centro porque estamos en un suelo granular y por lo tanto el diagrama de presión en la altura es simétrico, por lo tanto la resultante va a estar en el centro. Reemplazando todo, llegamos de nuevo, reemplazando, simplificando, una expresión que depende de la geometría y una expresión, digamos, que depende de la geometría, del momento y de la relación entre los coeficientes de balasto, o sea, un factor que depende del suelo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acá siempre se tiene que cumplir algo básico, se tienen que cumplir todas las condiciones de equilibrio que tiene este bloque. Esto es importante que lo entiendan, que acá la verificación es una verificación de condiciones de equilibrio y eventualmente condiciones de seguridad. Es decir, no se hace un dimensionado estructural. Al no hacer el dimensionado estructural, ustedes no van a trabajar ni con las tablas de momento, de las tablas KD, ni van a hacer verificación al corte, ni nada. Por lo tanto, todas las verificaciones se hacen en estado de servicio. Es decir, nosotros acá no tenemos que mayor la carga porque en ningún momento trabajamos con ninguna tabla ni ningún ábaco de nuevo reglamento. Entonces, lo único que tenemos que hacer es verificar condiciones de equilibrio. Lo único, el bloque en sí mismo, la única armadura que lleva
es una armadura de piel lateral para evitar la retracción. Imagínense que acá ustedes pueden tener dimensiones de, por decir una cosa, de 3 metros por 3 metros por 5 de profundidad. Es decir, 45 metros cúbicos de hormigón. Puede tener tranquilamente una torre la fundación de una torre de alta tensión. En el momento del hormigonado, ustedes saben que para el fraguado del hormigón se producen reacciones térmicas. Si nosotros no prevemos eso, se pueden producir fisuras y agrietamientos en el hormigón en el proceso de fraguado. Si se producen fisuras o agrietamientos importantes, el bloque deja de actuar como bloque, porque va a haber partes que se van a tender a separar. Lateral, que tiene el único objeto de evitar la fisuración por retracción de fraguado del hormigón. La fuerza E1, la fuerza horizontal, como yo les decía, es igual a 2/3 del área, o sea, 2/3 de P1 por H, y esa área multiplicada por la profundidad B me va a dar la fuerza, que va a ser en definitiva el volumen del sólido de presión. Si reemplazamos y llamamos eta la relación entre el coeficiente de balasto horizontal y el coeficiente de balasto vertical, tenemos una expresión de ese tipo, en donde en este caso estamos suponiendo que el bloque tiene una buena profundidad y que E1 es más grande que Q y por lo tanto la resultante R abajo en la vinculación del suelo con el bloque tiene que tener sentido contrario a E1. Ahora, si nosotros, acá teníamos el equilibrio a partir de la sumatoria de fuerzas horizontales. Ahora vamos a hacer el equilibrio a partir de momentos. Y para eso vamos a analizar momento en el centro de bloque, en el punto G. Hacemos sumatoria de momento en G igual a 0. ¿Qué va a pasar? P y W no van a producir momento. Entonces tenemos el momento actuante en la parte superior del bloque, que viene de la superestructura, la fuerza horizontal multiplicada por la altura del bloque, sentido contrario, la reacción del suelo multiplicada por la excentricidad E, y la fuerza E1, el empuje E1, multiplicado por H sobre 2. Fíjense en que esto es importante en esta ecuación, que ustedes entiendan que esa fuerza E1 que se genera es muy importante porque lo que hace es ayudar a la reacción del suelo por la excentricidad para equilibrar los momentos. Y por eso hace que la excentricidad se reduzca significativamente. Si traemos la expresión de 1 que nosotros teníamos de la sumatoria de fuerzas horizontales, estamos en condiciones de reemplazarlo ahí, separamos lo que son momentos en un sentido de un lado con los momentos en otro sentido del otro lado, reemplazamos la expresión de 1 y vamos a despejar la excentricidad E. ¿Por qué vamos a despejar la excentricidad E? Bueno, porque la excentricidad E es lo que a nosotros nos interesa siempre, que sea menor que el valor de L sobre 6, o sea, que nos asegure que la carga está en el tercio medio de del bloque. Y aquí, esta es una expresión que es importante que la tengan en cuenta ustedes, la tengan clara. Fíjense en que lo que hace este paréntesis,
que es 1 más algo, es reducir la excentricidad de. Si este término fuese 0, tendríamos momentos de las fracciones exteriores, o sea, momento más Q por H dividido en N, tendríamos la excentricidad sin la acción del bloque. Y lo que este término nos marca es que reduce esa excentricidad porque estamos dividiendo en un número mayor que 1 en función de la geometría del bloque y de la relación de los coeficientes de balasto, es decir, en función de las características del suelo. Entonces, si separamos, lo que tenemos en el primer factor es una excentricidad que podemos llamar E0, que sería la excentricidad que nosotros tendríamos si no consideramos la acción lateral, la colaboración del suelo lateral en la reducción de los momentos y de la excentricidad. Entonces, ese factor E0 se lo está multiplicando por un factor que obviamente es menor que 1, porque estoy dividiendo 1 en un número mayor que en 1 más algo, o sea, un número mayor que 1, y por lo tanto lo que estamos viendo es cómo el segundo factor es cuánto reduzco yo la excentricidad. Es decir, supongamos que el segundo factor sea 0,7, ¿qué significa? Significa que de la excentricidad original, nosotros estamos tomando en este caso el 70%, o sea, hemos reducido un 30% la acción de los momentos. Entonces tenemos que la excentricidad E que nosotros tenemos realmente es 0 por 1 más algo, por un término que es menor que 1. Ese término menor que 1 nosotros podemos decir que es cuánto del momento es absorbido por las paredes del bloque. Y si ustedes se fijan, las paredes del bloque van a absorber más momento cuando más grande sea la profundidad, más grande sea la altura. Es decir, cuando más rectangular en el sentido vertical sea la forma del bloque. Menor longitud, o sea, menor ancho acá en la vista esta y mayor altura. Y a ese factor le vamos a poner F, que es lo que el 0,7 o 0,6 que yo decía hace rato. Entonces, la excentricidad que nosotros tenemos realmente es la excentricidad que tendríamos sin la acción de la pared horizontal multiplicado por un factor F que hemos visto nosotros que va a ser siempre menor o igual a 1. Si ese factor es 1, implica que el segundo término acá, este factor es 0, este coeficiente, digamos, este término es 0, perdón, y por lo tanto no reduce nada. Eso significaría que para que esto sea 0, que es muy delgadito, no considero la acción horizontal, o no hay balasto horizontal. Porque el ETA era el coeficiente de balasto horizontal dividido en el coeficiente de balasto vertical. Bueno, cuando se empezó a hacer estos análisis en la década del 40, 50 del siglo pasado, se empezó a hacer también mucho en la reconstrucción de Europa, este tipo de análisis para la reconstrucción de Europa de la posguerra, especialmente en la reconstrucción de la parte de infraestructura eléctrica, poste y torre de alta tensión. No había computadora, por lo tanto no se
era engorroso hacer los cálculos. Hoy en día nosotros con Excel cualquiera podemos plantear todas las ecuaciones de equilibrio y hacer converger todo para que se produzca realmente el equilibrio y determinar exactamente cuánto es E en función de la excentricidad, que sería si no tenemos la acción de la parte lateral. En esa época, estamos hablando de años 40, 50, del siglo pasado, se hacían ábacos en los cuales, en función de las curvas para cada uno de los valores de eta, teníamos, en función de la relación H sobre L, cuánto se reducía el factor. Entonces, por ejemplo, para un suelo que nosotros tengamos que el coeficiente de balasto horizontal era igual al vertical, que implique eta igual a 1, si nosotros teníamos un bloque que de acá lo veíamos como cuadrado, es decir, que H sea igual a L, y si nosotros tenemos 1 acá, subimos hasta acá y nos da apenas mayor a 0,5. Es decir que si nosotros hacíamos un bloque cuadrado en vista lateral, nosotros lo que lográbamos es reducir a la mitad de la excentricidad. Si yo subo con el 1 acá hasta la eta igual a 1, tengo prácticamente f igual a 0,5. Entonces reducía a la mitad la excentricidad. Si nosotros lo subíamos a 1,5, esto estaba en 0,25. Es decir, reducíamos a la cuarta parte la excentricidad. Dicho de otra manera, del momento exterior, que sería m más q por h, 3/4 de ese momento lo absorbería E1 por h sobre 2, y 1/4 de ese momento lo absorbería la reacción del suelo por la excentricidad E. Es decir, 3/4 del momento lo absorbería el lateral del bloque y 1/4 del momento lo absorbería la base. Es por eso que esto es tan importante a los efectos de reducir los momentos en los casos en los que tenemos, como les repito, fuerzas y momentos importantes, fuerzas horizontales y momentos importantes, y poco peso de la estructura, de tal manera que este factor o este numerador es grande, el denominador es chico, entonces la excentricidad es grande. Pero con un bloque de relación 1,5 a 1, o sea, supónganse 2 metros de ancho y 3 de altura, que sería una relación 1,5 de H sobre L, estamos prácticamente en el 25% si el coeficiente de balasto horizontal es igual al coeficiente de balasto vertical. En los suelos cohesivos, nosotros hemos dicho hace rato que obviamente la deformación del bloque es exactamente la misma. Tenemos un desplazamiento máximo en la parte superior y cero en el plano de la base, pero el coeficiente de balasto se mantiene constante en toda la altura, y por lo tanto estamos multiplicando una función lineal por una función constante para determinar las presiones de contacto en el lateral del bloque, y por lo tanto entonces vamos a tener una variación lineal de las presiones de contacto. Dicho de otra manera, multiplicamos este triangulito por una constante que me va a dar un diagrama de presiones de contacto lateral que va a ser un triangulito. Donde como antes tenemos el ángulo, a partir de la tangente del ángulo, a partir del momento, el coeficiente de balasto de la base y la geometría del bloque, multiplicado por una constante, entonces vamos a tener una variación lineal, por lo tanto, de las presiones de contacto laterales. Vamos a tener una variación lineal de las presiones de contacto laterales. Esto es un triángulo. La resultante va a ser el volumen del sólido de presión, o sea, el área de ese triángulo multiplicado por la profundidad B, que es la cara de este bloque, y la fuerza horizontal va a estar a 2/3 de la altura, 1/3 desde la parte superior, que sería el centro
el baricentro de ese triángulo, el centro de gravedad de ese triángulo. El ángulo es el mismo de antes, porque depende del coeficiente de balasto de la base y nada más, no del tipo del suelo, o sea, el coeficiente de balasto en punto. Y ahí sacamos la presión como el área del triángulo multiplicada por la profundidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? P1 por H sobre 2, el área del triángulo. B es la profundidad, donde TP1 es la presión en el máximo, o sea, en el punto superior, en la parte superior, en el cual el bloque hace contacto con el suelo. Y esa fuerza 1, hemos dicho, está calculada ahí como el volumen del sólido de presión multiplicado por la profundidad B. Reemplazando, vamos a tener de nuevo una expresión que es muy parecida a la anterior, nada más que ahora aparece en lugar de h cubo sobre l cubo como era antes, tenemos h cuadrado sobre l cuadrado. Así baja, como es lógico, baja un grado la expresión porque el diagrama de presión de contacto ahora es ideal. De nuevo, como antes, planteamos condiciones de equilibrio, fuerza horizontal igual a 0, ponemos el valor de 1, reemplazamos el valor de 1 desarrollado que hemos traído, y llamando de nuevo la relación K horizontal, es el coeficiente de balasto horizontal, que es constante, sobre el coeficiente de balasto vertical, que es el coeficiente de balasto a la profundidad de la fundación, llegamos a una expresión de este tipo, donde tenemos el valor de 1. Como antes, vamos a hacer, llamando ahora punto Q al centro de la base, volvemos a plantear las condiciones de equilibrio en momento respecto a ese punto. Tenemos el momento exterior, Q por H el momento de la fuerza horizontal, N por E el momento que hace la base, o sea, la fuerza actuante en la base, N la resultante del diagrama de presión de contacto, N por E sería esa presión, y la fuerza de T1, nada más que antes estaba en el centro, porque era una parábola, entonces estaba en H sobre 2, ahora está en 2/3 de H. Despejando E1, o mejor dicho, trayendo E1 de la transparencia anterior, donde veíamos cómo se lo calculaba como el volumen del sólido de presión de contacto, reemplazando el valor en el equilibrio, llegamos a una expresión similar a la anterior. Con todas las condiciones de equilibrio vamos desarrollando, y de nuevo tenemos el momento exterior, que sería M más Q por H, sobre N, sería la excentricidad, sin tener en cuenta la acción de esta E1, que me genera un momento en sentido contrario y ayuda a que se reduzca la excentricidad. Y tenemos esto que sería 0, sin acción lateral, por un factor mayor que 1 que pone en evidencia la acción lateral. Tenemos el 0, entonces me queda el 0 por un factor, que obviamente es como esto es 1 más, siempre el cociente este va a ser un número menor que 1. Entonces, de nuevo, la excentricidad la podemos calcular como una excentricidad que sería sin carga sin acción lateral, que sería la E0, por un factor menor que 1, y de nuevo, en la década del 40 se notó Abaco que, les repito, ahora nosotros podemos plantear todo esto por ecuaciones, pero los Abaco estos nos sirven para que nosotros veamos, por ejemplo, si volvemos al mismo caso de hace rato, de tener un suelo cuyo coeficiente de balasto horizontal sea igual al vertical, o sea, este igual a 1, y tenemos un cuadrado, tenemos también
valores cercanos a 0,5 y en 1,5 valores cercanos a 0,2. Es decir, en general el resultado en función de la fracción que toma cada uno de ese momento exterior son parecidos. Nosotros vamos a calcular y vamos a resolver el práctico solamente con elementos rectangulares. No vamos a avanzar sobre otras formas, que medio un poco se complica. Supongamos que este bloque en lugar de ese horizonte, un rectángulo, un prisma, digamos, sea un cilindro. Ya tengamos un bloque que sea un bloque de sección transversal circular, es decir, en una altura, es un desarrollo en altura de un cilindro. Nosotros no lo vamos a desarrollar, pero bueno, sepan que existen las ecuaciones, están en la bibliografía para plantear el equilibrio. Y también está lo abaco, les repito, esto a nosotros ya no nos sirve mucho porque nosotros tenemos, con la computadora, podemos obtener las distintas alternativas con cierta rapidez de dimensiones que tiene que tener el bloque para asegurarnos el equilibrio. No lo vamos a desarrollar, está en el PDF que ustedes lo tienen, está todo esto, no tiene sentido que lo desarrollemos, tampoco lo vamos a tomar. Veamos ahora valores del coeficiente de balasto que podemos tener en función de el módulo de elasticidad del suelo y la geometría. Tiene el módulo de formación del suelo para distintos tipos de suelo, o sea, de acá nosotros podríamos sacar, por ejemplo, el valor de una arena, una arena fina, 500 a 2500, entonces con ese valor, que lo va a dar, no es que ustedes van a adoptar, la adopción es para un cálculo rápido, después ustedes para poder hacerlo bien necesitan hacer un estudio del suelo y determinar exactamente cómo varía cada uno. El pilote corto, lo que yo le explicaba hace rato, ya aparece un contraempuje acá, eso implica que el plano de rotación ya no está en el plano de la base, sube una altura, y en definitiva el problema está en que me agrega en este trabajo una nueva incógnita. Es decir, una nueva incógnita es dónde está ese punto cero para saber a partir de dónde yo tengo presiones que van en un sentido y a partir de dónde tengo presiones que van en el otro sentido. De todas maneras, una función lineal con cero intermedio en algún lado de la altura, multiplicado por una función lineal que arranca de cero y llega a un valor máximo a la profundidad h, lineal por lineal me da una función cuadrática, que va a tener cero donde el balasto sea cero en este caso, y va a tener cero, otro cero donde el desplazamiento horizontal sea cero. Por lo tanto, vamos a tener una parábola que pasa por cero en la parte superior, pasa por cero en ese punto que nosotros tenemos que determinar y se sigue desarrollando hacia abajo. Y ahí nosotros tenemos otra fuerza horizontal que me genera una fuerza en sentido contrario. ¿Por qué? Porque básicamente la fuerza horizontal que puede haber aparecido acá en la base, o la despreciada, o no alcanza para cubrir, pero la ponen en cálculo y la trabajan de esa manera. Este sería el pilote corto con cache constante, las presiones de contacto van a ir variando linealmente, al igual que los desplazamientos, y vamos a tener más fácil con un diagrama de presiones como este caso, se saca una resultante de esta parábola, este valor, y esto se lo considera, se lo rectifica como si fuese un triángulo, se saca la resultante como el área del triángulo multiplicado por la profundidad de desarrollo del bloque.
si el KH es constante, la variación lineal del desplazamiento va a ser múltiplo por una constante, vamos a tener la misma variación lineal de la presión de contacto, donde el E1 estará en 2/3 de esta altura, desde el punto de rotación del pilote hacia arriba, y esta estará 2/3 hacia abajo de ese punto de rotación de la segunda altura. Bueno, esto es un tema que casi no hace falta que lo vean, pero es cómo se analiza esto desde los estados últimos, en los cuales ahí sí vamos a considerar cuña activa, que responde a la rotura del suelo, y por tanto se tiene que usar. Lo que importante que usted tiene que tener claro en este caso es que nosotros, todo lo anterior, venimos haciendo un análisis plano. No tenemos en cuenta que haya una variación de ese diagrama de presiones de contacto en el ancho del bloque. Acá lo que nos están diciendo estos dibujos o estos esquemas es que sí varían, porque interesa una dosis de suelo más importante. Bueno, con esto tendríamos terminada esta clase de hoy, casi un minuto antes. La semana que viene vamos a hacer algún ejemplo y Marcelo le va a dar seguramente la teoría de un método práctico que se utilizó mucho después de la Segunda Guerra, pero para rápidamente resolver aquellos casos en los cuales el plano de rotación ya no está en el plano de la base. Es un método que lo ha desarrollado un ingeniero austríaco después de la Segunda Guerra y servía para resolver rápidamente los bloques de fundación de torres de alta tensión y poste. Entonces, es un método que aún hoy, en las documentaciones de licitaciones o proyectos que hacen ingenieros eléctricos, aparece como si fuese el único método para resolverlo, cuando hoy tenemos mucha alternativa. Y básicamente el método consiste en, si la relación entre los empujes son chicas, o el empuje 2 no es tan grande, puedo suponer que el bloque ha rotado respecto al plano de la base, y si la variación es grande, ahí vamos a buscar, y si no agrega la incógnita, saber en qué altura del bloque está el plano de rotación. Esto obviamente es una cosa que también hoy en día se lo hace mucho más fácil con computadoras sin estar entrando en distintas hipótesis o análisis de todo bloque. Hoy en día se hace mucho con modelación numérica, entonces se modela todo el suelo del bloque como si fuese un medio elástico, como si fuese en prismita que tiene distinta rigidez, se le aplica la carga y se analiza cómo es la actuación, cómo se van comportando el suelo en los distintos puntos. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna pregunta. Bueno, acá creo que mañana van a tener práctica de esto.